Bien, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a la tercera tutoría de práctica docente, profesor de matemática. En esta tutoría vamos a hablar sobre la unidad 2, la teoría curricular en la educación matemática. En el transcurso de la tutoría esperaré a que se conecten, ¿verdad? Y si no pueden conectarse, pues igual la tutoría va a quedar grabada para que posteriormente puedan verla, ¿verdad? Les voy a presentar la agenda a continuación, la agenda con la que se va a trabajar y posteriormente el resumen de los temas que ustedes han estado leyendo durante esta semana. Bien, tenemos ahí la agenda. Está programada para este día, ¿verdad? Sábado 23 de marzo, ahí la hora es de 8 a 10, ahí está confundida la hora, pero como nosotros ya habíamos quedado, ¿verdad? De que las tutorías, independientemente si teníamos práctica o no, la íbamos a hacer de 7 a 9. Entonces por eso lo estamos haciendo de esta manera. El saludo, la bienvenida, la agenda, ¿verdad? Que es lo que les estoy presentando a continuación. Bueno, sobre el trabajo de investigación, lo del diagnóstico, no sé qué experiencia tuvieron. Espero que haya sido una buena experiencia, ¿verdad? Haber ido ahí al centro educativo, hablado con las personas ahí encargadas, poder hacer la evaluación de los estudiantes, ¿verdad? Y los ítems, eso también nos ayuda a saber cómo nosotros hemos elaborado los ítems, ¿verdad? Porque no solo es el hecho de lo que el estudiante conoce, sino la forma en cómo está redactado ese ítem. Estén pendientes, ¿verdad? De las entregas de tarea. Ya estoy por revisar hoy, este fin de semana, les voy a revisar la tarea del diagnóstico. La grabación va a quedar en las tutorías virtuales, ¿verdad? En la plataforma. Y luego se van a ver los subcontenidos. Aquí están todos los subcontenidos que vamos a ver en esta tutoría. Bien, volviendo al material, vamos a ver el análisis didáctico matemático, las fuentes, dimensiones, niveles y organizadores. Dice que la enseñanza de las matemáticas abarca muchas dimensiones, currículos, textos, formación docente, infraestructura, epistemología, creencias y concepciones, sociología, etc. Además, alude a la labor docente en distintos niveles educativos, con objetivos y condiciones variables. Allá por los años 50, 70, ¿verdad? Del siglo XX, se dio una reforma de las matemáticas modernas que, que hizo o se dio la necesidad, ¿verdad? De darle a la educación matemática un lugar específico ya como disciplina profesional y como ciencia. Esa reforma lo que buscó fue la influencia de los matemáticos. Con la influencia de los matemáticos, buscó redefinir los conceptos de los contenidos que se debían enseñar, ¿verdad? En las escuelas y colegios. Pero también buscaba cerrar lo que se percibía como una brecha entre las aulas universitarias y las escolares, ¿verdad? Tener como ese seguimiento continuo, ¿verdad? De los contenidos y que tengan esa secuencia lógica, ¿verdad? Ya en los años 70
este enfoque había ya colapsado en la mayoría de países porque algunos en su reacción negativa muy fuerte, por ejemplo Estados Unidos se llamó Back to Basic, una vuelta a lo que existía anteriormente. Entonces, un énfasis en destrezas, procedimientos y memorización. Entonces los educadores, estudiantes y padres de familia rechazaron la reforma y cada grupo por distintas razones. Entonces, antes, durante y después de esta reforma se dieron importantes reflexiones y discusiones sobre la naturaleza del currículo en la educación matemática. De acuerdo a las metas, los fines y los objetivos, lo que por supuesto implicaba percepciones sobre la sociedad y la cultura, ¿verdad? Es lo que dice Ruiz en el año 2000. Se dieron algunos hallazgos sobre la enseñanza efectiva de las matemáticas. El primero de ellos constituye el desarrollo de una disciplina distinta a las matemáticas y a la pedagogía general. Para poder enseñar matemáticas de manera efectiva, aunque necesario, no es suficiente dominar los contenidos o poseer los conocimientos pedagógicos que se requieren para conocer específicamente cómo enseñar matemáticas. No solamente es dominar contenidos o tener conocimientos pedagógicos, sino una mezcla de ambos. Bien, el segundo hallazgo es la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas. La idea central es que la enseñanza y aprendizaje debe simular en gran medida los procesos de construcción matemática. Ese era el segundo hallazgo, la importancia de resolver esos problemas de la enseñanza de la matemática. El tercer hallazgo es que la comprensión de los conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimiento. Comprender un concepto se considera más importante que aprender procedimientos, ¿no? Entonces existe esa evidencia de que la formación de profesores se da una comprensión conceptual de las matemáticas y no algorítmica. Esto genera un impacto positivo en la manera en que el educador, en la manera de que el docente, ¿verdad? Desarrolla sus lecciones, lo que hace que el aprendizaje tanto de los conceptos como de los procedimientos sea más efectivo. El cuarto hallazgo señala que el uso de la historia en la formación del educador matemático constituye un recurso pedagógico relevante de gran utilidad para la generación de competencias. Este cuarto hallazgo debe incorporarse de varias maneras. Conocer el contexto sociohistórico, que permite entender con mayor profundidad los contenidos propiamente matemáticos, o los cursos de historia de matemática deben asumir también como uno de sus objetivos la generación de competencias para la utilización de la historia en las aulas, la historia de la matemática. Bien. Otro hallazgo es que existe una relación integral entre la formación inicial y la formación continua y la investigación. La investigación específica debe ocupar un lugar bastante importante, ¿verdad?, en los planes de formación de los educadores matemáticos. Debe de haber investigación, ¿verdad? Por eso es que a ustedes se les manda a investigar.
Es decir, los currículos requieren importantes grados de flexibilidad para incorporar estos resultados de la investigación de la manera más rápida posible. Y un sexto hallazgo es que se encuentran que las tecnologías digitales son un aliado con doble rostro. Bueno, estas herramientas, si son bien entendidas, ¿no?, o bien utilizadas, pueden ser el mejor de los aliados para desarrollar una estrategia de resolución de problemas en el aula, ¿no? Pero se ha observado que el empleo de estas tecnologías no provoca mecánicamente el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, ¿no?, sino que simplemente que los estudiantes aprenden a utilizar la tecnología. La investigación de aula dentro de la práctica profesional es un componente que nutre la educación matemática como disciplina. Entonces, debemos fomentar la investigación en el aula para poder formar mejores profesionales, ¿verdad? Bien, tenemos la primera pregunta, se las dejo ahí para que la puedan copiar. La matemática es importante, esa es una afirmación, ¿verdad? La matemática es importante, pero ¿por qué y para qué? Es lo que ustedes van a responder. Análisis didáctico curricular, desarrollo de unidades didácticas de matemáticas. Bueno, el análisis didáctico se desarrolla en 4 partes. El primero es el análisis de contenido, el análisis cognitivo, el de instrucción y el análisis de actuación. Cada uno de estos análisis se centra en una de las dimensiones del currículo y todos tienen un objetivo común: contribuir al diseño, implementación y evaluación de unidades didácticas sobre temas concretos de las matemáticas escolares. Eso es la idea principal. Bien, hablemos del primero, que es el análisis de contenidos. Cuando un profesor se dispone a preparar una clase sobre un tema de las matemáticas escolares, es importante profundizar en ciertas características matemáticas que son propias de las estructuras matemáticas. El primer paso es hacer una revisión de ese contenido matemático para conocer sus diferentes significados. No queremos decir que todos los significados identificados desde el análisis de contenido vayan a tratarse en el aula, pero es importante que se tenga en cuenta esa información y se seleccione los que se consideren convenientes. Entonces, la expresión contenidos de las matemáticas escolares no tiene un significado único, ¿verdad? El contenido de las matemáticas escolares puede hacer referencia tanto a los contenidos que se identifican en el currículo oficial del país, ¿verdad?, los que aparecen en los programas de estudio, como a los que recogen los libros de texto, ¿verdad?, o a los que el profesor determina que va a trabajar con su clase sobre un tema determinado. El siguiente análisis es el análisis cognitivo. El análisis cognitivo dice que los puntos siguientes orientan sobre la forma de proceder al realizar el análisis cognitivo de un tema matemático. Es importante destacar que no se trata de una secuencia lineal ordenada de apartados, sino que cada punto puede ser objeto de revisión al realizar los otros puntos. Entonces se debe establecer el listado de competencias a las que se quiere contribuir, ¿verdad? ¿Cuáles son las competencias que se van a lograr?
Enunciar también los objetivos, ¿verdad?, que se pretenden desarrollar. Eso es muy importante. Las capacidades implicadas en los objetivos del tema, o sea, los indicadores de logro, y las dificultades o errores previstos. Es necesario poder tener todo esto en cuenta para hacer el análisis cognitivo. Una vez vamos con el análisis de instrucción. Bueno, los procedimientos del análisis de instrucción se sustentan en dos ideas principales: tarea y secuencia de tareas. Una secuencia de tareas es una ordenación de tareas. En algunas ocasiones, una secuencia de tareas puede incluir una o más tareas transversales que los estudiantes abordan simultáneamente con otras tareas de la secuencia. Una vez que se han establecido cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son las dificultades y los errores, unas expectativas del tipo afectivo para el tema, el análisis de instrucción lo que proporciona son elementos conceptuales, ¿verdad?, y técnicas para poder diseñar y analizar la secuencia de tareas de tal forma que esta secuencia contribuya al logro de las expectativas, ¿verdad?, y la supere, ¿verdad?, los límites del aprendizaje. Tenemos también el análisis de actuación. El análisis de actuación corresponde al cuarto y último de los análisis que compone el análisis didáctico. Con él se cierra un ciclo de análisis y se enlaza con el comienzo de un nuevo ciclo. El interés de esta etapa del ciclo didáctico se centra en la planificación del seguimiento del aprendizaje de los estudiantes y de la propia enseñanza durante la implementación de lo planificado en el análisis de instrucción, con objeto de comparar las previsiones que han hecho en dicha planificación con lo que sucederá cuando se lleve a cabo en el aula. De los componentes curriculares, este análisis de actuación está vinculado a lo que es la evaluación, ¿verdad? No es en sí la evaluación, pero sí está como vinculado. Entonces depende de la concepción que los profesores tengan de la evaluación, ¿verdad? Pero este análisis de actuación sí está directamente relacionado con la evaluación. Tenemos ahí la segunda pregunta. ¿Por qué cree que es importante tomar en cuenta las 4 etapas del análisis didáctico en el desarrollo de las unidades didácticas? Se las dejo por ahí para que puedan anotarla y luego puedan responderla, ¿verdad? Recuerden que tienen toda esa semana para poder entregar esas preguntas. El currículo matemático, cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes, es la pregunta. Bueno, la matemática es importante, ¿por qué y para qué? Ahí podríamos hablar de la primera pregunta que tienen ustedes que responder. La relevancia depende del nivel de necesidad del uso, ¿verdad?, de las matemáticas. Por ejemplo, para un marino, el uso de la trigonometría en la dirección de un buque es primordial, ¿verdad? Si no, pues se pierde en el mar. Para un astrólogo, la geometría en la construcción de las cartas astrales es sustancial. Para el que trabaja en la panadería, en el intercambio de bienes de consumo, en el cálculo mental, el uso de la moneda y sus equivalencias es importante, ¿verdad? Y las operaciones básicas en un nivel que supere la evaluación suficiente, pues le basta, ¿verdad? Que puedan sumar, multiplicar, poder dividir, ¿verdad? Para saber cuánto cuesta un producto, si lleva más de uno, si lleva la mitad de uno, cuánto le voy a cobrar, etcétera, ¿verdad?
Entonces, las matemáticas, pues si se fijan, si se dan cuenta, pues se usan para la vida, ¿verdad? En todo. En todo incluimos lo que son matemáticas para contar, para saber los días de la semana, los meses del año, ¿verdad? Los años de vida, etcétera. El docente que enseña matemáticas, en relación a quienes enseñan en el área de matemáticas, a Mendoza afirma que los docentes latinoamericanos son los mismos, enseñan y han enseñado de la misma manera desde hace más de 30 años y lo seguirán haciendo así, al menos que unos 30 años más. Si creemos que hay algo que no está bien en este proceso y las metodologías de enseñanza que emplean, que hay algo equivocado en su acción educativa y empecemos a transformar dicha acción para cambiar hacia una manera más adecuada y pertinente de realizar las tareas que nos toca ejecutar cotidianamente. Lo que dice este autor es que si nosotros no cambiamos nuestra forma de enseñar, pues no vamos a cambiar, ¿verdad? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje, como nuestros estudiantes están aprendiendo. El conocimiento de contenidos pedagógicos también incluye la comprensión de lo que hace que determinado tópico sea fácil o difícil. Las concepciones y preconcepciones que más frecuentemente tienen los estudiantes de distintas edades y los marcos en los que se aprenden, si estas preconcepciones son falsas concepciones, los profesores necesitan conocer estrategias más valiosas para que los aprendices reorganicen y comprendan, dice Schulman en 1986. Entonces, que dice que el conocimiento pedagógico sí influye, ¿verdad? Para poder comprender ciertos contenidos, pero que las concepciones y las preconcepciones que se tienen, ¿verdad?, afectan a los estudiantes de distintas edades en cuanto a lo que aprenden, ¿verdad? Vaya, veamos un ejemplo. El conocimiento de contenido pedagógico referido a matemáticas relacionado con las fracciones. Para un investigador matemático, la fracción es un par de números enteros, el segundo de los cuales es no nulo, pero un docente de matemáticas dispone además de las dimensiones que comentaba Schulman. Hay diversos modelos y formas de representar las fracciones y el docente debe conocerlas. Por ejemplo, modelos de superficie o de longitud, representaciones numéricas. Una fracción tradicionalmente se representa como 4 sobre 5, 4 quintos, pero también se puede representar como una razón, 4, 2.5. La representación decimal, que es la división de 4 entre 5, y eso es 0.8. Y también se puede representar en porcentajes, multiplicando ese 0.8 por 100, y entonces eso da como resultado el 80%. Entonces el docente debe conocer toda la forma de representar esta fracción para poderla transmitir al estudiante. Según Pedro Puig Adam, hay un decálogo del profesor de matemáticas. Dice no adoptar una didáctica rígida, sino acortarla en cada caso al alumno, o adecuarla más bien, ¿verdad?, en cada caso al alumno. O sea, que no es que vamos a enseñar matemáticas de forma rígida, ¿verdad? Otro mandamiento que dice ahí el decálogo es que no olvidar el origen concreto de la matemática ni los procesos históricos de su evolución constante. Presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción
y enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. Esos son 5 de los 10 del decálogo del profesor de matemática. El sexto dice que hay que estimular la actividad creadora despertando el interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. Promover en todo lo posible la autocorrección. Conseguir cierta maestría en la solución antes de automatizarla. Y cuidar que la expresión del alumnado sea traducción fiel de su pensamiento. Procurar que todo alumno tenga éxito, que eviten su desaliento, o sea, no desmotivar al estudiante, ¿verdad? De que si un ejercicio le salió malo, no se le está malo y vos no lo entendés y no lo vas a poder hacer, sino más bien motivarlo a buscar la solución a ese problema. El profesor, como un profesional reflexivo, el práctico que resuelve los problemas por ensayo y error puede llegar a obtener resultados exitosos, pero se deberá más a su intuición y al azar. Cuando ahí en el documento habla sobre alguien que no sabe, no es un experto cocinero, ¿verdad? Pero que al final le sale una buena comida probando, ¿verdad? Comienza haciéndola, está simple, entonces le echa sal, está pálida, entonces le echa tomate y entonces va ahí a prueba y error, probando y viendo si le va funcionando o no el guiso que está haciendo, ¿verdad? Y al final muchas veces sale una buena comida. Eso es de ensayo y error, ¿verdad? Pero para concretar las características de un docente profesional reflexivo, recurramos, dice, al modelo de actuación reflexiva propuesto en la didáctica de Smith. Se trata del ciclo reflexivo de Smith. Veamos ahí el ciclo reflexivo. Habla sobre la actuación docente reflexiva. Son 4 fases. La primera es la descripción, ¿verdad? Como vemos, este ciclo comienza ante una situación que el docente detecta como problemática, ¿verdad? La primera acción consiste en describir estas características de esa situación y posteriormente el docente trata de fundamentar la situación, para lo que emprende un proceso de autodefinición, ¿verdad? Tratando de describir las teorías, los principios personales para enfocar el problema. Cuando el docente ha profundizado en esas concepciones y creencias, está ya en la disposición de contrastarlas con la teoría o principios ajenos, ¿verdad? Especialmente de expertos en el campo que se han planteado el problema. Esta confrontación le va a llevar a buscar soluciones al problema, pero estas soluciones tienen que encajar con su práctica, por lo que el práctico reflexivo trata de diseñar un proyecto de actuación en el que tome en consideración las facetas contrastadas que le han parecido significativas. Entonces tenemos ahí las 4 fases: la descripción, la inspiración, la confrontación y la reconstrucción. Y tenemos la tercera pregunta, que según tu criterio, su punto de vista, ¿cómo mejorar las competencias matemáticas de nuestros estudiantes? Y si basta saber matemáticas para enseñar matemáticas, ¿verdad? Lo que hablábamos de que no es solo el hecho de tener los conocimientos, ni tampoco de tener esa formación pedagógica, ¿verdad? Bien, les dejo ahí la tercera pregunta.
Bien, ahora vamos a ver las tareas pendientes que tienen en la plataforma. Revísenlas por favor. Ya la tarea 1, que es el diagnóstico educativo, ya fue entregada el 19, ¿verdad? Esa es la que les voy a revisar en estos días. Tienen pendiente la tarea de investigación. Esta está programada para ser entregada el 27. O sea, tienen 4 días para hacer esta tarea de investigación. Si tienen alguna duda, consulta sobre esta tarea, pueden hacérmela, ¿verdad? Ya sea en el foro de consultas o puede ser también en mensaje privado. Las respuestas a las preguntas de la tutoría 2 también ya tienen hasta ahora para entregarlas, ¿verdad? De la tutoría 2. No me las han enviado, por favor envíenmelas, al menos Yesenia, ¿verdad? Alba no revisé ahí porque me aparece en otro grupo. Ya está habilitado el foro académico 1 también, y está por habilitárseles también las respuestas a las preguntas de la tutoría 3. Espero que puedan entregar esas tareas. Por favor, vayan pendientes de esa fecha de entrega, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema a la hora de entregarlas. Bien, espero que les haya servido esta tutoría. Pues como les repito, quedará grabada, ¿verdad? Ya que no se pudieron conectar. Espero que la próxima sí se puedan conectar, ¿verdad? Los dejo ahí esta grabación, y pues que tengan un buen fin de semana. Y siempre las tutorías, recuerden que las vamos a hacer de 7 a 9, y las tutorías de repaso son los jueves a las 7, ¿no? Espero puedan conectarse, que tengan un buen fin de semana y que pasen una buena noche.